Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Moreno. El día de hoy vengo a hablarles en esta segunda sesión sobre el árbol genealógico, cómo sanar nuestro árbol genealógico. Me han hecho varias preguntas y una de ellas es: ¿para qué me sirve hacer un árbol genealógico? Realmente la utilidad es tener conciencia, es entender cuáles son las conductas que se han venido repitiendo en mi familia y descubrir de todas esas yo que he tomado para mí, yo que he aprendido y que incluso estoy enseñando a mis hijos, y a veces no nos damos cuenta que es un comportamiento que viene de generación en generación y que antes fue útil, pero que ahora en la actualidad ya no nos sirve porque nos está generando unas consecuencias negativas respecto a cómo nosotros nos gustaría realmente vivir. Entonces, el árbol genealógico se representa a través del genograma. El genograma, como ustedes lo ven aquí atrás, son unos símbolos que nosotros utilizamos para representar a cada uno de los integrantes de la familia. ¿Por qué utilizamos estos símbolos? Porque así es más fácil ver la información. Nosotros vamos a buscar cuáles son los dramas familiares, cuáles son los traumas, si han habido abortos, si han habido asesinatos, si ha habido violencia en la familia, cómo se han amado, cómo se han ganado el dinero. Y yo puedo tener todo eso escrito, pero la información no está organizada y en ese sentido no son evidentes las repeticiones o los conflictos del árbol genealógico. Entonces, la utilidad principal del genograma es poder evidenciar con mucha facilidad qué es aquello que yo vengo arrastrando de generación en generación y que ya es suficiente, que ya quiero cambiar, que ya quiero renovar, que ya no estoy dispuesto o dispuesta a seguir repitiendo. Todo de lo que les estoy hablando el día de hoy viene de teorías que han estudiado Alejandro Jodorowsky, Bert Hellinger. Por ejemplo, estoy siguiendo a un hombre que se llama Jesús Kasla, que es fascinante, tiene unas teorías modernas, unas propuestas bellísimas acerca de cómo analizar la familia. Otra pregunta que me han hecho es: ¿qué tiene que ver la terapia sistémica con el árbol genealógico? Pues terapia sistémica, cuando yo menciono la palabra sistémica, estoy hablando del sistema familiar. Entonces, en toda terapia sistémica vamos a hacer el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque yo entiendo a través de este dibujo, de este diagrama, cómo ha funcionado la familia, cuál ha sido el rol que ha cumplido cada uno de sus integrantes y cómo ellos han vivido ese rol, porque a veces se puede vivir en felicidad, en tranquilidad, en armonía, o a veces se puede vivir en culpa o en desasosiego o en falta de motivación. A las 10, 11 de la noche, cuando el esposo ya está dormido, pero ella tiene que ir a visitar a su familia, y eso trae unos conflictos dentro del núcleo que ella ahora está armando con su esposo, pues porque no hay el suficiente tiempo, él se siente abandonado, a la hora de tener intimidad él ya está dormido, ya están cansados, o sea, hay como una escasez de tiempo porque ella está muy ligada a su árbol familiar. Entonces, la invitación es el justo equilibrio, ni tan cerca que no pueda cumplir mis propios proyectos, ni tan lejos que me sienta solo, abandonado y vulnerable, sin una manada, como dirían algunos autores, o sin un clan que me pueda respaldar en un momento de crisis. Bueno, ante los traumas y los conflictos del árbol genealógico hay dos opciones que nosotros tenemos. Una se llama reprimir y repetir, y la otra se llama reparar. Entonces, si por ejemplo en mi familia ha habido un conflicto en donde las mujeres nos quedamos solas y somos mujeres que mandamos, ¿sí? Y finalmente los hombres se van, nos abandonan, nos dejan. Entonces, alguna de las mujeres puede o repararlo, o puede, por el contrario, la otra mujer del mismo clan, puede reprimirlo o puede repetirlo. Entonces, si estoy reprimiendo o repitiendo, estoy siendo leal al mandato que dice en mi familia que las mujeres finalmente nos debemos quedar solas, o que los hombres realmente no los necesitamos. Hay que tener en cuenta que la pareja es un área de la vida muy importante que implica mucha satisfacción para todos los seres humanos. Entonces, somos seres vinculares y la pareja es un vínculo que nosotros debemos darnos, debemos regalarnos. Entonces, una de las mujeres puede repetir
y de pronto lo vive en silencio. Ella sigue repitiendo en el eslogan de su familia que dice: las mujeres de este clan no necesitamos a los hombres, se pueden ir. Pero de pronto muchas de ellas en silencio sí viven el anhelo de haber formado una familia o de tener una pareja. Esto suele intensificarse en algunas personas, sobre todo cuando ya llega la etapa del nido vacío. Cuando ya han criado a sus hijos, estos hijos ya consiguen una familia, se casan, lo más natural. En las mujeres o los hombres que no lograron rehacer una relación de pareja suelen quedarse solos, y eso genera una culpa y una insatisfacción en algunos de ellos. Entonces, si estoy repitiendo o reprimiendo, estoy siendo leal al drama familiar. Pero puede que otra mujer diga: no, yo no quiero seguir repitiendo esto, y entonces decida reparar. ¿Cómo podríamos reparar este conflicto específico? Cuando la mujer se dé cuenta que el hombre también es necesario, que entienda que el aspecto masculino dentro de la vida también tiene un rol, también le corresponden unas tareas, también tiene unas utilidades, que respete en la presencia masculina dentro de su vida, que la acepte, que la honre, que se dé cuenta que necesitó de un padre para poder estar aquí. O sea, que ese rol masculino es importante. También recordar que los hombres son los que han ido a la guerra y también han sufrido y también han llorado. Entonces, esa mujer debe entrar en un proceso terapéutico con la sanación del masculino. ¿Qué es lo interesante aquí? ¿Cuándo esto se vuelve interesante con el árbol genealógico? Que en estas mujeres, cuando vamos a analizar por qué es que está este comportamiento en donde los hombres son desvalorizados y no se les da un rol o no se les da un lugar, no se les respeta su presencia. Entonces, cuando vamos a analizar el transgeneracional, a veces pasa que resulta que una abuela fue maltratada, ¿sí? De ahí en adelante, sus hijas o algunas de sus hijas aprendieron que de la sumisión puede resultar mucho dolor también, y se fueron al otro extremo, se volvieron violentas. Y así le fueron pasando a sus hijas ese empoderamiento femenino que en algunos casos es tan elevado, tan fuerte, que elimina la presencia masculina de la vida de algunas mujeres y empieza a suceder de generación en generación. Entre más grave sea el trauma que haya pasado con antelación, es decir, si yo me voy a la abuela o a la bisabuela, entre más grave haya sido el trauma, más se perpetúa dentro de la familia. Es decir, más generaciones tienen esta misma conducta o esta forma de ver el mundo o ver su realidad. Hay, por ejemplo, conflictos que vienen de generación en generación, desde los incluso tatarabuelos, porque son muy graves. Y hay algo importante a tener en cuenta también, que no a todas las personas del clan familiar les va a afectar los conflictos de la misma manera. Hay que buscar cuáles son las resonancias que yo tengo dentro de mis ancestros, o sea, cuáles son las identificaciones que me atrae a mí de unos u otros ancestros, porque nosotros no tenemos la misma relación con todas las personas de nuestra familia. Esto tiene unas connotaciones que ahora vamos a estudiar un poquito más. Todo lo anterior, toda la historia familiar, todo el guión de vida, toda la historia de los miembros de la familia, entonces generan el guión familiar. Es lo que identifica a la familia, y como les decía en algún momento, el drama es lo que generalmente nos mantiene unidos. Pasa que en algunas familias, por ejemplo, me llegó hace poco un caso de una mujer en donde en su familia son 9 mujeres. Entonces, cuando somos tantas mujeres, tantas personas en un mismo espacio, se genera en algunos casos un problema de territorio. Entonces, muchas mujeres en un mismo espacio pueden generar mucho conflicto, porque aparte de que son del mismo sexo, que ya se vuelve difícil, las mujeres tenemos una connotación importante, y es que dependemos de nuestras hormonas, tenemos variaciones hormonales que regulan nuestro estado de ánimo. Entonces, 9 mujeres con diferentes estados hormonales, diferentes formas de pensar, de sentir,
actuar, de tomarse la realidad, entonces puede generar grandes conflictos, pero precisamente esos conflictos en donde están la una en la otra involucradas y compartiendo dramas es lo que precisamente las mantiene unidas. Entonces, evidentemente esta unión no es muy fuerte, no es muy sólida, no es muy productiva, no es muy expansiva, hasta que una de ellas decida sanar y a través de su ejemplo pueda ayudar a sanar el resto. También me preguntaban, si yo hago el árbol genealógico, ¿cómo hago para sanar a mi familia? ¿Cómo hago para sanar a mis ancestros? Porque el título es sanación del árbol genealógico. Entonces, ¿cómo los voy a sanar? Aquí lo más importante a tener en cuenta es que el pasado ya es así tal cual, como lo vivimos. ¿Qué podemos resolver de aquí en adelante? Mi presente y el presente de las futuras generaciones. Entonces, lo importante de aquí en adelante es cómo yo voy a entender las relaciones que nosotros tenemos con las personas de nuestro alrededor, de las personas de nuestra familia y cómo esos vínculos y esas relaciones afectan nuestra vida y podrían afectar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos y de ahí en adelante. Entonces vamos a aprender a dibujar el árbol genealógico. Vamos a aprender que un cuadro significa un hombre, que un círculo significa que estoy hablando de una mujer, que si vemos por ejemplo estas dos argollitas, para mí representa un vínculo matrimonial, que se casaron, y acá por ejemplo está el número 30, eso significa que llevan 30 años de casados este hombre y esta mujer, que ese hombre y esa mujer tienen dos hijos, uno que se llama Juan de 30 años y una niña que se llama María como su mamá que tiene 20 años. María tiene 50 años y Pedro, que es su esposo, tiene 58. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, eso es lo primero que les voy a pedir a ustedes que tengamos listo para la próxima sección en donde nosotros nos podamos ver, que sería el próximo domingo. Si, por ejemplo, yo fuera María dentro de este árbol familiar, entonces yo le pongo esta X aquí, en donde identifica que yo soy la dueña de este árbol genealógico. Otra forma de identificar quién es el dueño del árbol genealógico es colocándole un poquito de color también. Entonces, en vez de colocarle la X, lo podemos pintar todo en este caso de rosadito y aquí me doy cuenta que en María de 20 años es la que está tomando esta consulta. Entonces, ¿yo qué te voy a pedir? Dibújate a ti dentro de tu sistema familiar, dibuja a tus hermanos y dibuja a tu papá y a tu mamá de esta misma forma. Entonces recuerda, el hombre es el cuadrado, la mujer es el círculo. Si yo, por ejemplo, quiero dibujar a los padres de Pedro, es decir, a los abuelos de la persona que está consultando, entonces este sería el papá de Pedro y la mamá de Pedro. Lo debo colocar aquí con su respectivo nombre y edad. Ejemplo, vamos a suponer que el papá de Pedro también se llama Pedro y que aquí esta señora se llama Lucía, pero que ambos padres de Pedro ya murieron. Entonces, la forma de identificar que dos personas ya fallecieron es colocando una cruz encima de su cuadrito si es un hombre o encima del círculo si es una mujer. ¿Ok? Muy bien. Acá también María, entonces va a tener sus dos padres, que serían los dos abuelos maternos de María, que es la dueña del árbol. Entonces, esta es la estructura más básica por la que nosotros podemos empezar. Pueden empezar a surgir varias preguntas en ustedes. La idea es que con esta primera actividad, en la próxima sección, ustedes me puedan decir, bueno, tengo dudas, ¿qué significa esto? ¿Cómo yo hago para plasmar esto en mi árbol? En mi sistema familiar ocurre tal cosa. ¿Cómo hago para yo hacerla evidente aquí? Acá también tengo algo importante y es que como no todas las personas se han casado, hay unas personas que están en unión libre, por ejemplo. Entonces sería exactamente igual, pero la línea es punteada. En este caso, acá tenemos un hombre y una mujer que están en unión libre hace 10 años y que tienen un hijo varón y una hija mujer.
¿Listo? Si de pronto de este sistema familiar hay un aborto o hay una pérdida de un bebé, digamos que eso ocurrió antes de estos dos niños, entonces la vamos a registrar de esta manera. Vamos a colocar un triangulito y una cruz que significa que ese bebé no nació, un no nacido. Hay terapeutas que les gusta registrar si se cometió un aborto o si fue una pérdida espontánea de un embarazo. La verdad es que la solución para este caso es la misma. Hay que hacer un proceso de duelo con este primer no nacido, dependiendo de cómo lo haya tomado su mamá y su papá. Y generalmente se hace un proceso de sanación con ellos donde se les da un nombre. Si ustedes quieren de pronto registrar si es un aborto o si fue una pérdida de un embarazo, por ejemplo, yo lo registro de esta manera. Le hago un círculo acá, le hago, perdón, como un medio círculo acá y una flechita. Entonces, para mí, esto significa que esta pérdida fue inducida, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Muy seguramente van a surgir dudas en ustedes, van a haber muchas preguntas. Esto es lo básico que les pido, que diferencien que el cuadro es un hombre, que el círculo es una mujer y que debajo del cuadro y del círculo van los hijos. Los hijos van de mayor a menor. Este sería el hijo número 1, este sería la hija número 2. Si, por ejemplo, acá siguiera una mujer, digamos una tercera, entonces esta sería la hija número 3. A cada uno debo colocarle el nombre y la edad. Eso es lo más importante. ¿Qué deben ir buscando de la historia familiar para que después esa información la podamos organizar? ¿Qué busco? Nombres repetidos. Eso es una información supremamente importante y muy útil para encontrar tu propósito de vida y para entender muchos de tus pensamientos, acciones, emociones y tu guión de vida, para entender por qué eres así en caso de que tu nombre se repita con otra persona. Vas a buscarme también las creencias religiosas de los miembros de la familia, si de pronto ese tema ha sido relevante en tu vida. Vas a buscar también cómo han sido las relaciones de pareja dentro de tu sistema familiar, si hay matrimonios consolidados, si hay muchas separaciones, si las personas suelen tener varias parejas, si de pronto nadie se casa, si de pronto hay el mandato de que el que se casa o la que se casa tiene que estar en ese matrimonio para siempre, aunque le esté pasando mal. También vas a buscar accidentes, asesinatos de personas, muertes traumáticas. Vas a buscar también exiliados, personas que se hayan ido, personas que hayan sufrido también de enfermedades psiquiátricas en caso de que eso también sea relevante para ti. En algunas familias hay enfermedades psiquiátricas que se repiten de generación en generación. Más adelante les voy a contar qué significa esa repetición de este tipo de enfermedades. Van a buscar también profesiones que se repitan, enfermedades que se repitan, manejo financiero. ¿Cómo ha sido la historia financiera de mi familia? Si ha habido mucha pobreza, si ha habido riqueza, si de pronto hemos trabajado mucho, pero realmente es difícil que alguno salga adelante y realmente no tiene ninguna o mucha capacidad financiera. Si hubo una pérdida de una herencia, por ejemplo, también es un tema importante, un desarraigo, una pérdida de tierras, de pronto que les haya tocado dejar su familia, salir del país, ¿sí? También es un dato importante. Todos los que están por fuera del país hacen parte de los exiliados. También les voy a contar esto qué significa. En los duelos también pendientes, si de pronto alguno de la familia no pudo superar alguna pérdida. Me he encontrado con algunos árboles en donde de pronto una abuela o una bisabuela perdió muchos niños o sufrió muchos abortos. Hay mujeres que han sufrido 5, 6 abortos. Sobre todo esto lo vemos en la época antigua,
donde el sistema de salud evidentemente no era como pues tan avanzado como lo es ahora, y algunas mujeres tenían sus hijos en casa. Esto hacía provocar muchas pérdidas en algunos casos de niños. ¿Listo? Eso después más adelante alguien lo tiene que reparar y yo les voy a contar qué es lo que sucede, cuál es la forma de reparar las muertes de los niños en la familia. Entonces, bueno, los espero en una próxima consulta, en un próximo taller. Estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda, que si deseas alguna consulta, con mucho gusto, mi número de WhatsApp es 316-683-5512. Me encuentro en la ciudad de Cali, Colombia. Es decir, si estás en el exterior, debes colocar el indicativo más 57. También me puedes encontrar en redes sociales, Terapia Sistémica en Facebook o en Aleja-Moreno P en Instagram. Con todo gusto estoy aquí para resolver tus dudas y bueno, vamos a seguir entonces en este bello camino de la investigación de nuestro árbol familiar y qué es lo que estamos repitiendo, que definitivamente queremos dejar de repetir, haciendo conciencia de que ya no vale la pena seguir con esta misma dinámica familiar. Bueno, también, ojo, me acabo de acordar de algo importante, que vas a buscar también los tóxicos dentro de las informaciones, dentro de la historia familiar, si hay consumo de drogas, problemas de alcoholismo, problemas de violencia, hombres mujeriegos que se repitan una conducta de generación en generación. La sumisión también es un tema importante a buscar, porque a veces tengo lealtad en sumisión desde la bisabuela, la abuela y la nieta son mujeres sumisas y se encuentran con muchos problemas también, sobre todo a nivel de pareja o en el momento de colocar límites en sus relaciones interpersonales. Entonces, como ustedes lo pueden evidenciar hasta este momento, es un tema largo y bueno, me encanta estar con ustedes una vez más. Saludos a todos, a todos, a todos y espero que nos veamos pronto para poder aclarar sus dudas. Recuerda que estoy en Cali y mi número de WhatsApp para las dudas que tengas es más 57 indicativo y el número de celular es 316-683-5512. Mi nombre es Alejandra Moreno y estoy encantada de estar contigo. Chao, que estés bien.